Yo sé que tenemos un deseo grande de abrazarnos todos unos a otros, pero vamos a hacer. Abramos la Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel, primer libro. Vamos a leer el capítulo 7, versículo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 3. Bueno, lea conmigo, por favor, en voz alta. Dice la palabra del Señor. Habló Samuel, a ver, acompáñenme en la lectura, por favor. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Amén. Señor, en esta mañana te adoramos y te damos gracias porque aquí estamos a pesar de las circunstancias, adorando tu nombre, honrándote. Y es un motivo para, Señor, reconocer que sin ti nada podemos hacer y que sin ti nada somos. En esta mañana pedimos que tu presencia, que el Espíritu Santo nos abrace, nos llene, nos ministre. Ahora no podemos tener contactos unos y otros, pero tú sí puedes tocarnos en este día, Señor. Y por eso te ruego que tú abraces a la iglesia, que abraces las familias, que toques a cada persona, Señor, que hoy se congrega, y a los que aún no pudieron llegar aquí también tu presencia llegue hasta sus casas, Padre mío. Háblanos por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, he titulado esta palabra, después de orar, creo que Dios me movió a compartir este tema, y lo he titulado un llamado a renovar el compromiso con Dios. Ese es el mensaje de esta mañana, un llamado a renovar nuestro compromiso con Dios. Y bueno, para entrar en materia de la enseñanza, el libro del profeta Samuel está en el contexto de la historia de los jueces, de los que en un tiempo administraron justicia en esa nación. Y el contexto histórico habla que en ese tiempo la nación venía en una decadencia espiritual. La gente no tenía un compromiso serio con Dios. Ellos lo adoraban, ellos acudían al llamado donde se congregaban y se reunía el pueblo para adorar, pero no tenían un compromiso. Es más, el capítulo 17 de los Jueces, verso 6, dice así textualmente: en aquellos días no había un rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Desde esa perspectiva
se escribe esta palabra. Entonces la gente actuaba según ellos pensaban que estaba bien. Y déjeme decirle en esta mañana que nosotros estamos llamados no solo a hacer lo que creemos correcto, nosotros estamos llamados a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, ¿verdad? Ese es el propósito. Tú puedes pensar que como estás haciendo las cosas están bien, pero qué bueno es entender que cuando llegamos a la palabra de Dios, allí se nos muestra realmente cómo debemos vivir nuestra vida en este tiempo, amada iglesia. Por eso el mensaje de esta mañana es un llamado del cielo para todos nosotros a que renovemos el compromiso con nuestro Dios, amén. Y entonces esa es la palabra. Samuel está en ese contexto de los jueces y la gente pecaban contra Dios en esa ocasión. La gente se apartaba, la nación hacía lo malo delante del Señor y Dios permitía que ellos cayeran en manos de sus enemigos y luego ellos se arrepentían y clamaban al Padre, al Señor, y Dios siempre les levantaba un juez para liberarlos. Ese es el ambiente contextual, el contexto histórico de la palabra que nos describe este texto. Entonces, voy a tomar otro texto que está en el capítulo 4 para referirme a algo muy significativo. Y en este capítulo, en el 4, hay algo muy particular. Y voy a leer los primeros versículos. Escuche bien. El verso 1 del mismo capítulo 4, del mismo libro de Samuel, dice: y Samuel habló a todo Israel. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que aunque la nación judía sabía, porque usted y yo sabemos que el profeta Samuel no era cualquier profeta, ¿cierto? Fue uno de los más grandes profetas en la historia judía. Y dice la escritura en este versículo que él salía por toda la región a hablarles a ellos la palabra de Dios. Y siempre que hablaba la palabra de Dios, el texto dice que Dios no dejaba caer en tierra las palabras del profeta. O sea que lo que Samuel decía, eso venía de Dios. Y el pueblo no era ignorante sobre lo que Dios decía. Pero aún a pesar de todo eso, la gente no atendía al llamado de la palabra del Señor. Ellos vivían como bien les parecía. En otro contexto podemos decir que cada quien hacía lo que le daba la gana. Y si usted analiza estos textos, el libro de Jueces, va a encontrar, por ejemplo, a un hombre que era levita, que era adorador, pero que tenía 2 mujeres y subía allá a adorar a Dios con 2 mujeres. Imagínense usted lo que pasa, Y así encuentra uno historias que revelan y reflejan a ciencia cierta la condición espiritual de la nación. En ese término viene entonces este capítulo y dice, voy a leer el mismo capítulo 4, por aquel tiempo Israel salió a encontrarse en batalla con los filisteos y acampó en Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová? En la versión contemporánea la pregunta se dice así: ¿por qué permitió el Señor que nos vencieran? Y esa pregunta parece como mera coincidencia con nuestra realidad. Estoy seguro que muchas veces usted se ha preguntado, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué ha permitido Dios que esté pasando esto? Es más, la humanidad se está preguntando hoy, ¿por qué Dios permite que esta pandemia se esté propagando a nivel mundial? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tantas cosas? Y esta fue la pregunta que la gente se planteó, porque ellos pensaban que Dios siempre iba a estar ahí. Y así es. La palabra dice que Dios estará con nosotros todos los días, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo conmigo? La Biblia te dice a ti y me dice a mí que el Señor no te va a abandonar ni te va a dejar.
Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero a veces vienen derrotas a nuestra vida, amada iglesia. A veces vienen situaciones críticas, difíciles, donde nos preguntamos este asunto. ¿Por qué Dios permitió? Y bueno, vamos a analizar qué fue lo que pasó entonces con la nación. Y aquí la palabra dice que ellos ahora determinan, en el versículo 3 del capítulo 4, dicen lo siguiente: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y mire lo que dicen: traigamos ¿a qué? A nosotros desde Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Y qué pasó? Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos lo oyeron la voz del júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y miren lo que dijeron los filisteos. Ellos tuvieron miedo porque decían: ¿ha venido Dios a dónde? Al campamento de los judíos. Y efectivamente, cuando la presencia de Dios está en un lugar, algo puede pasar, amada iglesia. Amén. Yo estaba reflexionando sobre lo que significaba para ellos que Dios estuviera en medio del campamento. ¿Qué pensaba, qué concepción o qué concepto tenían los filisteos de que el arca llegara al pueblo? ¿Y cuál era la percepción de los judíos de que el arca llegara al pueblo? Frente a una derrota, ellos dicen: entonces vamos a traer al arca del Señor, porque trayendo el arca del Señor nos va a garantizar la victoria. Y esto me suena como aquellas películas de Troya, cuando llegaban los valientes, por ejemplo, ¿cómo es que se llama el guerrero de los troyanos? Aquiles. Yo sé que usted se ha visto esas películas. Y cuando las naciones estaban confrontándose, entonces llamaban al guerrero Aquiles, y todo el mundo empezaba con júbilo a dar voces, porque Israel tal vez pensaba que tenían a Dios solo como un Dios al servicio de ellos. Tenían el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, como un amuleto. Es posible que nosotros tengamos a Dios así, que queremos a Dios para que Él nos cumpla nuestros deseos. Que si tú tienes a Dios, Él te va a cumplir, te va a dar y te va a dar no. Y ojo, aquí uno encuentra algo que nos va a decir en esta mañana la palabra. Ese es el contexto. Cuando llega el arca, después de una derrota, toda la nación gritó de júbilo. Incluso los filisteos sabían que cuando Dios, porque ellos habían oído las hazañas de Dios, de cómo Dios había derrotado a los egipcios, ¿verdad? Ellos habían escuchado cómo el Señor había abierto el camino por el mar, cómo Dios había destruido a los enemigos de su pueblo. Y los filisteos tuvieron mucho miedo, porque dijeron: Dios está en el campamento. Y cuando Dios está en el campamento, algo va a pasar, hermanos. Pero ¿qué sucedió? Los israelitas pensaron que el hecho de tener la representación de Dios en medio de ellos era garantía de triunfo. Y por eso el júbilo. Y es probable que nosotros pensemos desde esa misma línea o perspectiva, que el hecho de venir a la iglesia o hacer tantas cosas nos garantiza que Dios nos va a respaldar en todos. Pero ¿qué dice la historia? Vamos a leerlo, por favor, sigamos leyendo. Dice la historia
traigamos a nosotros desde Silo el arca del pacto. Pero el versículo 4 dice que ellos envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca de Jehová. Dice, y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba, ¿dónde moraba? Entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Por algo, esta palabra resalta que los cuidadores del arca eran estos dos sacerdotes. Y yo sé que muchos de ustedes conocen la historia de estos dos, ¿verdad? Eran hombres impíos que ministraban en la presencia de Dios, pero eran unos pecadores terribles. Y algo está diciéndonos la palabra esta mañana. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con júbilo, que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta? El 7 dice: los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ¿ha venido Dios a dónde? Al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de mano de estos dioses poderosos? Entonces dice el 9: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y ellos pelearon, dice el verso 10. ¿Y qué pasó? Israel fue vencido. Otra vez. ¿Por qué Israel fue vencido? ¿No se suponía que Dios estaba en medio del campamento? ¿No se suponía que si Dios estaba ahí, las cosas iban a ser distintas? Es más, los mismos filisteos dijeron: antes de esto no era así. ¿Estamos entendiendo esta mañana, amada iglesia? ¿No se supone que si Dios está ahí? Pero ¿sabe qué es lo que estaba pasando aquí? Que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y Dios no estará comprometido con alguien que no esté comprometido con Él. Aló. Dios no se compromete con alguien que no tenga un serio compromiso con Dios. Dice la Biblia: no te equivoques, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Si el hombre siembra para su carne, de su carne va a cegar corrupción y muerte. Pero si siembra para la vida, para el espíritu, recibirá la vida eterna. Así que, amada iglesia, detrás de este tema, de este fondo, vemos a un Dios que está dejando de lado a su pueblo, porque su pueblo lo había dejado de lado a Él. Tengo a decirte esta mañana: comprométete con Dios y Dios se va a comprometer contigo, amada iglesia. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Comprométete con Dios. Por eso la palabra esta mañana es un llamado de lo alto a volver al compromiso con Dios. Esto no deja por sentado. Cuando Dios está en medio de nosotros, dice la Biblia que cosas maravillosas van a suceder. Y uno encuentra esta pregunta: ¿por qué nos pasó esto, Señor? ¿Por qué nos pasa? Yo creo que este es un tiempo para volver al compromiso con el Señor, amados. El mundo, hoy Dios está llamando al mundo a volverse a Él. Pero miren, ellos son cautivados, son derrotados y son entregados en manos de los enemigos. ¿Y qué pasó? Eso que tanto para ellos era tan valioso, que era el arca de Dios, Dios en un momento permitió que los enemigos lo capturaran. ¿Y qué pasó? Los filisteos se lo llevaron a su tierra y lo pusieron en el templo como un triunfo de guerra. Y todos saben la historia, el capítulo 5 y 7 va a decir eso. ¿Y qué sucede? Allá en la nación de los filisteos vino Dios y también les dio a ellos juicio, porque Dios no puede ser burlado. Bueno, en ese sentido, creo que ahora ya estamos entendiendo mejor
Luego la historia dice que los filisteos empezaron a padecer enfermedades, tumores, les llegó la peste también. Y tomaron la decisión, en 7 meses duró el virus por allá. Le salían tumores, le salían úlceras, le salía de todo, porque habían tomado el arca de Dios como un trofeo de guerra. Y Dios los llevó a juicio. Y tomaron la decisión de devolver el arca otra vez a la tierra del Señor. Y cuando llegan el capítulo 6 de Samuel, en el verso 19, por allá, dice la escritura, voy a leer acá rápidamente porque estamos de tiempo holgados hoy. Dice que cuando llegó el arca, paró en un lugar llamado Bet-Semes. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Dios. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante del Dios Santo? ¿A quién subirá de nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim diciendo, los filisteos han vuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla vosotros. Y vinieron y llevaron el arca y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca de Kiriat Jeraim, pasaron muchos días, pasaron 20 años y la casa de Israel se lamentaba en pos de Dios. Ahora Dios permite que vuelva el arca y ellos, de curiosos, fueron a mirar y se murió un poco de gente. Y se dicen otra pregunta, ¿quién podrá estar delante de Dios? ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Por qué ha permitido Dios que nos pase esto? Ahora que dicen, ¿quién podrá estar delante de Dios? Y la Biblia dice, el Salmo 24 dice, ¿quién habitará en tu santo templo? La Biblia dice en respuesta, el limpio de manos y el puro de corazón. ¿Por qué Dios permite que la nación entre en esta crisis? Porque no tenían compromiso de vida con Él. Y ahora ellos mismos están respondiendo a eso. David lo respondió. Y Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Sigo el tema. Dios no puede permitir que la gente piense que lo puede utilizar como un amuleto, hermanos. Y usted y yo no podemos pretender tener a Dios como el Aladino. ¿Sabe lo que es el Aladino, verdad? Froto la lámpara y me sale el Señor que me dice cuáles son tus deseos para cumplírtelos. Aló, Él no puede hacer eso. No pienses que Dios vas a tener a Dios para que Él te dé lo que tú quieras. No. Tú estás aquí porque Dios quiere que tú hagas lo que Él quiera que tú hagas. Esa es la razón, que lo adores y te comprometas con Él. El hecho de que Dios esté en medio de nosotros nos debe conducir a llevar un compromiso con Él, a temerle, a servirlo, a adorarle, pero también a pensar en el prójimo. Eso es lo que la palabra nos mueve a hacer. Mire las dos perspectivas. ¿Qué pensaban los filisteos? ¿Qué pensaban ellos? Dios es un Dios terrible, un Dios cuando está en el campamento, ellos le temían a Dios, tenían miedo de Dios. ¿Qué pensaban los judíos? Pensaban que si tenían ahí el arca, todo lo iban a conseguir. No, Señor. Dios espera que cada uno de nosotros pueda comprometerse con Él, rendirse a Él, para Él cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros y de nuestras familias, amados hermanos. Por eso aquí el llamado en esta mañana es a renovar el compromiso y volvamos al capítulo 7, en el verso 3.
Es más, los mismos versículos del 6 que leí dice que volviendo el arca, ellos la llevaron por allá, por un lugar, y la abandonaron en un lugar más nunca. ¿Cuántos años pasaron? 20 años que la gente no adoraba ahí a Dios. 20 años. Yo soy consciente por la palabra que Dios está en medio de la iglesia. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pues el hecho de que Dios esté en medio de la iglesia nos debe conducir a vivir con temor delante de Él. Nos debe mover a servirlo con todo nuestro corazón y nos debe mover a comprometerlo 100%, a comprometernos con Él. Mire, ahora Samuel está llamando al pueblo que dice, ahora quieren entrar a un acuerdo con Dios. En el verso 3 del capítulo 7, volvamos allí por favor. Dice la palabra, habla Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. ¿Y qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide? Léalo en voz alta. Preparad los corazones. ¿Para quién? Para Dios. ¿Y qué más dice la palabra? Y solo a Él servid. ¿Y qué va a pasar? Vamos a leer el verso otra vez, por favor. Habló Samuel a la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad el corazón a Jehová y solo a Él servid. Y lo que va a pasar es que Dios te va a librar de tus enemigos. Yo no sé qué significa eso para ti, amada iglesia, pero este es el camino. Alguien que diga amén. Esto no es que mandas la ofrenda y ya Dios. No, Señor. Esto empieza con un volverse al Señor de todo vuestro corazón. ¿Queremos que Dios nos respalde? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Mire, a mí me impresiona cuando los filisteos declaran, Dios está en medio del campamento. Antes no había sido así. Pero para que Dios nos respalde, el Dios hoy está llamando a la iglesia a que se vuelva a Él de todo corazón. A que se vuelva al Señor con todo su ser. Y a que prepare su corazón para servirle solo a Él. Y mire lo que hace esta gente, quita a los dioses. La exigencia cambia el orden de las prioridades. Porque es posible que usted no se esté doblegando ante una imagen, ante una estatua, ante un ídolo. Pero todo lo que toma prioridad en tu corazón y en tu vida, eso se convierte en un ídolo. Todo lo que le va a quitar a Dios el primer lugar en nuestra vida y nuestra familia, eso se llama idolatría. Es más, la palabra dice que Jesús en una ocasión dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Y qué es lo que dice eso? Que aquello a lo que yo más le gasto tiempo, recursos, esfuerzo y todo lo que hago, dice mucho de dónde está mi tesoro, mi inclinación. Y eso dice mucho de nosotros. Por eso el llamado en esta mañana es a revisar, es hacer una catarsis. Una catarsis es mirar hacia adentro, un análisis interno de cómo estamos viviendo. Mire, cuando los equipos, ahora que el Junior le metieron esas goleadas allá en la Copa, ¿qué es lo que están haciendo? Vamos a votar técnico, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Por qué? Porque están reconociendo que hay algo que no está funcionando. Hay algo que no están dando bien. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que ir al secreto. Tenemos que ir allá y hacer un análisis. No empezar a ver al hermano. Al hermano están dando mal. En la familia están dando mal. No, dice la Biblia, cada uno revísese a sí mismo. Aló. Cada uno no mire a su vecino. Mírese a sí mismo. Y luego decida.
Pero este es el llamado. Si ustedes quieren ver la gloria del Señor, tienen que volverse al Señor de todo corazón. Tienen que hacer un abandono de aquellas cosas que ustedes creen que son prioritarias para ustedes, donde Dios no está en primer lugar. Y yo creo que esto no hay que explicarlo tanto, ¿verdad? Pero lo segundo que viene es hacer una preparación del corazón. ¿Qué es preparar el corazón? Usted sabe que el campesino, cuando va a cultivar la tierra, ¿qué es lo que hace? La prepara, coge y toma el arado. Y sabe, en la Biblia habla de hacer un barbecho. El barbecho es que el campesino toma y pasa el arado y remueve esa tierra dura. Y la Biblia enseña que el corazón a veces está duro y que necesita ser removido. Y en esta mañana necesitamos hacer barbecho, amada iglesia. Isaías capítulo 40, voy a tomarme este pasaje, voy a ir terminando ya. Capítulo 40, escuche esto, porque esta es una palabra profética y es mesiánica. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, díganle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, mire lo que dice, ¿qué es lo que pide? Preparad camino ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor en su vida y familia? Prepara camino al Señor, porque Dios quiere que lo prepare. Prepara el corazón. ¿Y cómo lo hace? Dice acá, preparad camino a Jehová. ¿Cómo? Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Que todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y entonces sí se manifestará la gloria de Jehová nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Hay que enderezar lo que está torcido aquí. Alguien dígame. Donde están los baches, eso hay que arreglarlo, amada iglesia. Lo que está altivo, dice, allánalo. Y lo que está torcido, enderécelo. Y entonces vas a ver a Jehová manifestándose con poder y gloria en tu vida y tu casa. Y eso es lo que va a pasar. Samuel le pide al pueblo, vuélvanse al Señor de todo corazón, cambien el orden de sus prioridades, dejen lo que están adorando y empiecen a servir a Dios de todo corazón. 3 cosas le pide: vuélvanse a Dios, y eso lo dice Joel lo dice. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, ¿y qué más? A ver, ayúdeme. Y se convirtieren de sus malos caminos y oraren y buscaren mi rostro. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Yo creo que la Biblia nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y luego dice, después de preparar el corazón, entonces decidan servir solo a Dios. Comprométete 100% con Dios. Y ahora sí, vamos a orar. Dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, tomen esas decisiones. 3 cosas. Número 1, vuélvanse a Dios de todo corazón. Número 2, ¿está conmigo? Preparen sus corazones. Allanen el camino. Enderecen lo torcido. Y dice la palabra, el mentiroso no mienta más. El que robaba no robe más, trabaje. Sabe que el encontrarse con Dios, eso trae un cambio trascendental en nosotros. Hasta el bolsillo nos lo toca. Cuando Zaqueo se encuentra con Jesucristo, ¿qué fue lo primero que hizo? Bueno, Señor, voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres, y al que haya defraudado se lo doy, le devuelvo 4 veces. Hay restitución. Porque cuando hay un corazón arrepentido que se vuelve a Dios, ese corazón empieza a restituir al agraviado también. Y entonces viene la promesa.
La promesa, no importa que el coronavirus y la pandemia o lo que venga esté afectando al mundo, Dios te va a librar de cualquier cosa, aleluya. Iglesia, no importa lo que estemos viviendo, pasando, comprométete, vuelve al llamado del Señor y Él promete liberación de nuestros enemigos. Con esto no estoy diciendo que a alguno de nosotros no le puede dar, es probable. Pero mire lo que hizo el pueblo. Y Samuel entonces reúne al pueblo. Reúnanse porque voy a orar por ustedes. Y eso lo vamos a hacer. Bueno, no nos vamos a reunir acá hoy, pero vamos a tomar una decisión cada uno desde su silla. Y aquí los pastores y los ancianos esta mañana vamos a orar desde acá por usted. Y mire, vamos aquí el 7, capítulo 7 nuevamente, porque quiero que oremos. Versículo 5, y Samuel dijo, reúnan a todo Israel en Mizpa. ¿Y qué? Yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante del Señor y ayunaron aquel día. Eso es sinónimo de arrepentimiento. ¿Y qué pasó? Y dijeron, contra el Señor hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel se reunieron en Mizpa, subieron los príncipes de ellos contra Israel. ¿Y qué pasó? Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor, tuvieron miedo de ellos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Y qué hizo Samuel? Y aconteció, aquí dice que el 9, que Samuel edificó y presentó un holocausto al Señor y clamó a Jehová por el pueblo, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba, mientras adoras, mientras ofrendas al Señor tu corazón, tu vida, ¿qué es lo que va a pasar? Aconteció que dice acá, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel, pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo ellos de Israel en mi país, siguieron a los filisteos, los hirieron hasta un lugar. Y entonces, ¿qué pasó allí? Ellos recuperaron todas aquellas cosas que sus enemigos les habían quitado. ¿Por qué? Porque cuando hay un volver previo al Señor, cuando hay un corazón que se arrepiente de corazón al Señor, se vuelve. Cuando tú preparas tu vida, tu corazón para buscar a Dios, y tú decides servir solo al Señor, entonces podemos orar con libertad de acuerdo a la voluntad de Dios, y Él nos va a escuchar, amada iglesia. Y Dios va a tronar desde los cielos diciendo, estoy al control, yo estoy al control de las cosas, amada iglesia. Eso es lo que pasa cuando el pueblo se reúne con corazón sincero, sencillo, arrepentido. Si mi pueblo se reuniere, orare, buscar en mi rostro, yo iré en los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Quieres que pase eso en tu familia, en tu tierra, en tu iglesia? Que pase en tu casa, en tu economía, en tu salud. Bueno, aquí hay unas pautas, un llamado. Dios va a tronar a favor de nosotros. Le dije que Dios va a tronar a favor de usted y de mí, amada iglesia. Dios va a tronar a favor de su pueblo. Que la economía está grave, no importa, Dios va a tronar a favor de alguien que lo busca de corazón. Y mire, cuando Dios tronó, el pueblo batalló y venció, porque eso no te exime de las batallas. Vas a batallar, vas a tener lucha, pero Dios te va a dar la victoria. Aleluya, alguien dígame aquí. Dice que en todo somos más que vencedores en medio de Jesucristo. Eso es lo que nos mueve la palabra, eso es lo que nos enseña la palabra. Y como le enseñé ahora, vamos a orar. Voy a pedirle que usted se levante allí, desde su puesto, allí esté, y que esta mañana voy a invitar a los pastores y a los ancianos que están acá, pasen acá al frente, o tal vez
no vamos hoy por asunto de las normas y eso, pero Dios sí te va a tocar. ¿Está escuchando? El hombre no te puede tocar hoy, pero Dios sí te puede tocar en esta mañana, amada iglesia. Frente a esta palabra, reúnanse, decidan, evalúen y oremos al Señor. ¿Alguien entendió la palabra esta mañana? Pues bien, le voy a invitar a que ahí donde usted está, evalúe, cierre sus ojos. Voy a invitar al ministerio de alabanza, ayúdenme por favor. Vamos a entonar algo de reconsagración, de arrepentimiento, allí donde estás. Por un minuto, cierra tus ojos. Y número uno, evalúa tus prioridades. ¿A qué le estás invirtiendo más tu tiempo, tus recursos? ¿Qué es lo más importante en ti? Si encuentras en ello que no es Dios, pues el llamado es a renovar el compromiso con Él, a volver. Vamos, todos ahí en silencio, pues Él está en este lugar. Y si debes pedir perdón y arrepentirte, entonces toma ese paso ahora. Dile: Señor, perdóname, porque no ha sido mi prioridad. He creído que por el mero hecho de llamarme cristiano ya eso es garantía de respaldo. Pues no es así. Señor, como iglesia, hoy nos volvemos a ti. Hoy queremos dejar el conformismo, Señor. Vamos a decirle a Dios: Padre, voy a dejar el conformismo, este estado en el que he caído de apatía, de frialdad, Señor. Y hoy quiero volver a renovar mi compromiso delante de ti, Señor Jesucristo, contigo. Vamos, ahí está Dios oyendo. Ahí está Dios oyendo. Ahí está Dios escuchando. Dios está allí. Señor, aquí está tu pueblo. Tal cual hizo Israel en Mizpa, derramaron agua como señal de arrepentimiento. Hoy derramamos nuestros corazones delante de ti, Señor, porque hemos permitido que otras cosas estorben y tomen prioridad en nosotros y en nuestras casas. Hemos permitido que otras cosas, Señor, nos cautiven. El desenfreno, el conformarse, Dios. Hemos permitido algunas dosis de pecado en la vida, en nosotros, en nuestros hogares. Pero hoy estamos aquí, Padre, renovando el compromiso contigo y volviéndonos a ti, Señor. Iglesia, Dios te escucha. Levanta tus manos ahí. Y ahora sí, dile: yo necesito sanidad, Señor. Yo quiero pedir ayuda en esta mañana, Padre. Y nosotros, como siervos tuyos, como ministros de Dios, vamos a interceder a favor de este pueblo para pedirte, Señor, que tú intervengas en cada situación en este tiempo, Señor. Vamos, iglesia, dile a Dios qué es lo que te está afectando, qué es lo que te está dañando. Si es tu salud, si es enfermedad, pues en esta mañana recibe ese toque del Padre sobre ti ahí. Recibe de Dios en esta mañana fuego del Espíritu Santo, Padre.
Padre, toca al enfermo, toca los corazones, Señor, y llévate toda peste, toda pandemia, toda plaga, Señor, que ha estado agobiando, toda enfermedad. Pero hoy estamos retomando el compromiso contigo, amado Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Aleluya. Espíritu de Dios, ministra, Señor. Allí, iglesia, Él te está tocando. Él va a tronar a favor tuyo. Iglesia, Dios va a tronar. Dios va a actuar. Él está obrando ahí. Créele al Señor. Si renovaste tu compromiso, no tengas miedo, porque Dios va a actuar. Dios va a empezar a trabajar ahora. Recibe. Vamos, iglesia, vamos, recibe de Dios ahí. El Espíritu Santo sobre tu vida en esta mañana. El Espíritu de Dios sobre tu vida en esta mañana. Toca, Espíritu de Dios. Toca, Espíritu, con fuego de lo alto, Padre. Y que el poder del Señor, que la gloria de Dios se manifieste en cada familia, en cada altar, en cada congregación, sobre nuestra tierra. Padre, iglesia, clama por sanidad, clama porque Dios sane la tierra. Si se humillare mi pueblo, y se volviere de sus malos caminos. Y el Señor te dice: yo te voy a escuchar, yo estoy atento. Claman los justos, y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Amada iglesia, Padre, aquí está nuestra vida. Oh Dios de los cielos, oh Padre, abre esos cielos, Señor, y glorifícate en este tiempo. Sana al enfermo. Si estás enfermo, ponte la mano ahí y dile: Señor, sana mi economía. Llévate a estos filisteos que han estado dañando. Ahora recibe, amada iglesia. Recibe ahí, recibe. Fuego del Espíritu. Oh Dios, como iglesia, como ministros, oramos a favor de este pueblo. Oramos a favor de cada familia, pidiendo la cobertura, pidiendo sanidad, pidiendo un volver de corazón a ti, Señor. Aleluya, Espíritu de Dios. Amada iglesia, es tiempo de volver, de renovar el compromiso con Dios. Es tiempo de renovar tu compromiso. Es un llamado que Dios te está haciendo, que el Señor te hace en esta mañana. Oh Padre, sana nuestra economía, sana nuestra familia. Vamos iglesia, Señor, sánanos, Espíritu Santo, sánanos, porque hoy nos estamos volviendo a ti, mi Rey, porque hoy nos volvemos. Aleluya. Toma la palabra en esta mañana. Tómala. Hoy se rompe ese yugo en el nombre de Jesucristo. Toca, Espíritu Santo, a tu iglesia, Señor. Toca a los niños en su aula. Toca a cada familia que está en casa, Señor. A ese que está ahí observando, que está ahí, el Espíritu de Dios les toque también a ellos. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, fluye con poder y gloria, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Muévete con liberalidad y muévete con autoridad. Recibe, amada iglesia. Oh, gloria a ti, Señor. Aleluya, Señor. Vamos, adore a Dios en esta mañana. Tengo mi voluntad.
lo que soy, todo lo que somos, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Iglesia, el Señor está contigo. Él va a pelear por ti, Él va a pelear tus batallas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude y nos ayude a que este sea un tiempo de